Bienvenidos, en este video se determina los parámetros híbridos de la configuración base común en función de los parámetros híbridos de la configuración emisor común. Configuración base común. Supondremos que se conoce HIE, HRE, HFE y HOE, que son los parámetros híbridos para el circuito en la configuración emisor común. Encontraremos los parámetros en base común en función de los parámetros en emisor común. Para la configuración base común, en el transistor el terminal de base es común a la entrada y a la salida. Y para esta configuración, tomando como referencia las ecuaciones de un cuadripolo, se obtiene el circuito híbrido de la figura. Para poder utilizar este circuito híbrido en la resolución de nuestros problemas, se necesita conocer los valores de los parámetros híbridos HIB, HRB, HFB y HOE. A continuación se muestra los tres pasos que nos permiten obtener los parámetros híbridos en la configuración base común en función de los parámetros híbridos de la configuración emisor común. 1. Dibujar el circuito en la configuración emisor común. En la configuración emisor común, el terminal de emisor es común a la entrada y a la salida, y el circuito híbrido para la configuración emisor común es el que se muestra en la figura. Paso 2. Redibujar el circuito del paso 1 en la topología incógnita, en este caso base común, sin modificar los valores, manteniendo el sentido de las corrientes y las polaridades de los voltajes relativos. Considerando el circuito de la configuración emisor común, en este circuito, como el parámetro HRE tiende a 0, la fuente de tensión definido por HRE por voltaje colector emisor será igual a 0, por lo tanto será un cortocircuito. En el circuito en emisor común, entre base y emisor tendremos solo la resistencia HIE. Con esta consideración, redibujamos el circuito de la configuración emisor común en base común. Para base común, el terminal de base tiene que ser común a la entrada y a la salida. Por lo tanto, trazamos una línea que representa al terminal de base entre entrada y salida, y de este terminal, en el circuito del paso 1, sale una resistencia HIE y se conecta al emisor. Para base común, el terminal de emisor es la entrada. A este terminal de emisor deben ir conectados tres ramas: la rama de HIE, HFE por I de base, la fuente de corriente, y la resistencia 1 sobre HOE, como se muestra en la gráfica. Y al terminal de colector debe ir conectado dos ramas: la rama de la fuente de corriente HFE por I de base y la resistencia 1 sobre HOE. Por lo tanto, redibujando el circuito del paso 1, se obtiene el circuito mostrado en la figura. En este último circuito, como se tiene una fuente controlada por corriente HFE por I de base, se debe identificar el elemento en el que circula la corriente de base, I de base, sin modificar el sentido de esta corriente. En el circuito para la configuración emisor común, I de base circula a través de HIE y el sentido es de base a emisor. Por lo tanto, con esta consideración, en el nuevo circuito redibujado se muestra la corriente de base a través de HIE. En este último circuito se debe respetar las polaridades y los sentidos de la corriente de entrada, corriente de salida, voltaje de entrada y voltaje de salida. Por lo tanto, las asignaciones de polaridades de voltaje y los sentidos de corriente serán los que se muestran en la gráfica. Este último circuito nos permite determinar los parámetros de la configuración base común en función de los parámetros de la configuración emisor común. Paso 3. Cálculo de los parámetros para base común. Inciso A, para HIB. Si recordamos las ecuaciones que definen el circuito híbrido para un cuadripolo y su equivalente para la configuración en base común, podemos decir del segundo grupo de ecuaciones, HIB será igual a voltaje emisor base dividido entre menos I de emisor cuando voltaje colector base es igual a C. En este punto podemos aclarar que la relación entre I1 e I de emisor será que I1 es igual a menos I de emisor, ya que por convención de circuitos para un cuadripolo, corrientes que ingresan al cuadripolo son positivos. Por lo tanto, como I de emisor sale del cuadripolo, será negativo.
Entonces, debido al cambio en el sentido de la corriente de emisor, I1 será igual a menos I de emisor. Para el cuadripolo, HI será igual al voltaje de entrada dividido entre la corriente de entrada cuando el voltaje de salida V2 es igual a 0. Considerando el circuito del punto 2, en este circuito, si se cumple la condición de voltaje colector base 0, colector se cortocircuita a base. Y en estas condiciones debemos calcular la relación voltaje emisor base dividido entre menos I de emisor. Si aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo de emisor marcado como E, corrientes que salen son igual a corrientes que entran, por lo tanto podemos decir I de emisor es igual a I de base más HFE por I de base más I, que será la corriente que circula en la resistencia 1 sobre HO. Para determinar I, la corriente que circula en la resistencia 1 sobre HOE, aplicamos la ley de Ohm, que será igual a voltaje sobre resistencia. Como el terminal de colector está cortocircuitado a base, la caída de tensión en 1 sobre HOE será voltaje emisor base, pero con signo negativo, debido al sentido de la corriente I que va de colector a emisor. Operando, I será igual a menos HOE por voltaje emisor base. Aplicando la ley de Ohm, también podemos determinar I de base. I de base será igual a voltaje sobre resistencia. Para una corriente de base que va de base a emisor, el voltaje aplicado será menos voltaje emisor base. Por lo tanto, I de base será igual a menos voltaje emisor base dividido entre H y E. Para I de emisor, factorizamos el término común I de base en los dos primeros términos. Por lo tanto, I de emisor será igual a 1 más HFE por I de base, pero I de base es igual a menos voltaje emisor base dividido entre H y E, más I, pero I es igual a menos HOE por voltaje emisor base. Como en esta ecuación I de emisor está en función de voltaje emisor base, podemos calcular de esta ecuación HIB, que es igual a voltaje emisor base dividido entre menos I de emisor será igual a HIE dividido entre 1 más HFE más HOE por HIE. Como HOE es un valor pequeño, vamos a considerar que tiende a 0, entonces la ecuación simplificada para HIB será igual a HIE dividido entre 1 más HFB. De esta ecuación podemos afirmar que la impedancia de entrada en base común es igual a la impedancia de entrada en emisor común dividido entre 1 más HFE. Inciso B, para HFB. De la ecuación que define el cuadripolo para la configuración base común, HFB será igual a I de colector dividido entre menos I de emisor cuando voltaje colector base es igual a 0. Y para la ecuación general del cuadripolo será igual a corriente de salida I2 dividido entre la corriente de entrada I1 cuando se cumple la condición de voltaje de salida P2 igual a 0. Para determinar la relación I de colector dividido entre menos I de emisor, volvemos a utilizar el circuito del inciso A porque la condición para calcular HFB es la misma que para calcular HIB. Voltaje colector base para ambos casos debe ser igual a 0. Por lo tanto, el circuito será el mismo. Entonces, considerando el circuito del inciso A y aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo de colector, podemos decir corrientes que entran son igual a corrientes que salen, por lo tanto I de colector va a ser igual a HFE por I de base más I. Como el circuito es el mismo para el inciso B y para el inciso A, las ecuaciones que se obtienen en el inciso A son válidos para el inciso B. Por lo tanto, podemos determinar de las ecuaciones del inciso A la corriente I y la corriente I de base. Para la corriente I que marcamos como romanos 1, I es igual a menos HOE por voltaje emisor base. Y reemplazando en la última ecuación, I de colector será igual a HFE por I de base menos HOE por voltaje emisor base. Pero de la ecuación que marcamos como romanos 2, podemos despejar voltaje emisor base, que será igual a menos HIE por I de base. Reemplazando este valor, I de colector será igual a HFE por I de base más HOE por I de emisor por I de base. Factorizando I de base, I de colector será igual a HFE más HOE por
HIE, todo multiplicado por I de base. De la ecuación general del transistor podemos indicar que I de emisor es igual a I de colector más I de base. Esta ecuación también se puede obtener del circuito utilizado en el inciso A. Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo de emisor, diríamos corrientes que entran son igual a corrientes que salen. I de emisor será igual a I de base más la suma de dos corrientes, HFE por I de base más I, pero HFE por I de base más I es igual a I de colector. Por lo tanto, I de emisor será igual a I de base más I de colector. De esta última ecuación despejamos I de base será igual a I de emisor menos I de colector. Reemplazando el valor de I de base en la ecuación de I de colector será igual a HFE más HOE por HIE multiplicado por I de emisor menos HFE más HOE por HIE multiplicado por I de colector. De esta última ecuación, HFB, que es igual a I de colector dividido entre menos I de emisor, será igual a menos HFE más HOE por HIE dividido entre 1 más HFE más HOE por HIE. Como HOE es un valor pequeño, tiende a 0, los términos que multiplican a HOE también tenderán a 0, entonces HFB será igual a menos HFE dividido entre 1 más HFE. En las dos ecuaciones que se obtienen en el inciso A y en el inciso B, se puede observar que los parámetros híbridos para base común son igual a los parámetros híbridos en emisor común dividido entre 1 más HFE. Para el inciso A, HIB es igual a HIE dividido entre 1 más HFE. Para el inciso B, HFB es igual a menos HFE dividido entre 1 más HFE. Eso es todo por este video. Gracias.